Lineal y Geometría. Hoy nos visita Marco Aurilia, un gusto tenerlo aquí, hasta Bélgica, una estadía postdoctoral en la Universidad de Uber en Kortrijk. Viene a visitarnos unos días, creo, y ya se va para Australia, Melbourne. ¿Va a estar aquí 2 años? Sí, me corren antes. Por lo menos 2 años. Así que bueno, un gusto tenerlo. Hoy nos va a contar sobre acciones mil afines en grupos de discípulos. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de estar acá de vuelta y bueno, y de dar el seminario. Espero que se entiendan las ideas, aunque sea. Este seminario está basado en un trabajo que estamos realizando con Jonas Dere de la Universidad de Leuven, en Kortrijk. Durante mi estadía ahí, en la parte final de esta estadía, bueno, empezamos a trabajar con Jonas sobre acciones nil afines en grupos de lisolubles. Y eso es lo que les voy a contar un poco hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar con la motivación de este tema. Ya, disculpen mi desorganización en el pizarrón porque no hay muchas charlas en Kortrijk, una por semestre más o menos, entonces no tengo tanta práctica. Bueno, este tema empezó más o menos en el año 77 con Milnor, con una pregunta que hizo Milnor en uno de sus trabajos, que era la siguiente. Dado un grupo de lisolubles, G, simplemente conexo, entonces la pregunta de Milnor fue: ¿existe un morfismo ρ? Sí, soluble. Un morfismo ρ de G en afín de Rn, o sea, un grupo de Lie de dimensión n. Entonces existe un morfismo ρ de G en afín de Rn, que esto es simplemente Rn, la acción de GLNR en Rn. Existe tal morfismo tal que la acción inducida de ρ, o sea, tal que existe una acción simple y transitiva del grupo de Lie soluble en Rn, vía esta ρ. Entonces, tal que, vamos a poner la acción inducida por ρ es simple y transitiva de G en Rn. O sea, ¿cuál es la acción? Es la natural del grupo afín. Entonces esa fue la pregunta que hizo Milnor en ese trabajo. Y en el mismo año, en un trabajo de Auslander, probó una especie de recíproca. Entonces, lo que probó fue que si G actúa en Rn simple y transitivamente, ¿Puedes recordar qué es simple? Sí, bueno, eso básicamente es que cualquier punto del grupo, o sea, tengo un punto en Rn y si lo hago actuar por todo el grupo, alcanzo todo Rn y de una única manera. A eso me refiero simple y transitivamente. O sea, tengo un X en Rn y un G en G. Que de isotropía y trivial. Sí, exactamente. O sea, con la acción del grupo, cualquier punto va a parar a cualquier lado de una única manera. Entonces, Auslander lo que prueba es que si G actúa en Rn simple y transitivamente por transformaciones afines, o sea, básicamente si existe esa ρ, por transformaciones afines, entonces G es soluble. Bueno, entonces esta pregunta estuvo durante casi 20 años y yo creo que se pensaba que iba a ser afirmativa, y lo que iba a dar esto es como que era una manera de entender los grupos de Lie solubles.
cada grupo de Lie soluble se iba a poder ver como un subgrupo del grupo de transformaciones afines de RN. Hasta que en el 95, Benoist fue el primero que dio un contraejemplo a esto. Dio el primer contraejemplo a la pregunta de Milnor y fue un álgebra de Lie. Bueno, de nuevo, esto se puede traducir este problema al nivel de álgebra de Lie. Ya voy a hablar un poquito más dentro de un ratito. Entonces Benoist lo que hace en el 95 fue el primer contraejemplo, que fue un álgebra de Lie nilpotente de dimensión 11 que no actúa simple y transitivamente en Rn. Simple y transitivamente en R11. Digamos. Ese fue el primer contraejemplo a la pregunta esa. Y luego en el 96... ¿Puede ser que haya habido primero una prueba errónea de que sí? No lo sé. ¿De él mismo? No. Esta álgebra creo que es la filiforme de dimensión 11. Casi seguro. Luego, un año más tarde, en el 96, Burde generaliza este ejemplo a una familia, da una familia de ejemplos. En dimensión 10 y 11, generalizando el del 95. De nuevo, en ambos trabajos la clave fue traducir esto a nivel de álgebras de Lie, o sea, dar una condición en el álgebra para que exista esta acción y, bueno, y demostrar ahí que esa álgebra no cumple esas condiciones. Ya voy a hablar sobre eso. Entonces, esta respuesta negativa a la pregunta de Milnor, eso lo que sugiere es que, bueno, uno tenga que, o que se busque un marco un poco más general que este grupo para estudiar las acciones del grupo de Lie solubles. Entonces, en un ratito vamos a trabajar con una cosita un poco más general que esta. Pero primero quiero decirles cómo fue esta traducción que hicieron a nivel de álgebras. Entonces, lo que hicieron fue caracterizar el problema a nivel de álgebras de Lie. Entonces, lo que terminan probando es que acciones afines simple y transitivas de un grupo de Lie soluble en Rn se corresponden con estructuras LSA en el álgebra de Lie. Entonces, esa es la correspondencia. Entonces, acciones de este tipo determinan una estructura en el álgebra. Ya voy a decir cómo es la definición de esta estructura. Y lo mismo, con una estructura de esa uno se puede construir estas acciones. Entonces, bueno, podemos recordar cuál es la definición de una de estas estructuras. Entonces, una estructura LSA en un álgebra de Lie G. Entonces, simplemente un producto es un producto punto que satisface dos condiciones. Entonces, la primera es la relación con el corchete. Y la segunda, esto es lo que quiere decir, y la segunda es una especie de... Bueno, lo escribo.
como que es simétrica del lado izquierdo. Si cambiamos X con Y acá da lo mismo. Bueno, entonces estas estructuras en el álgebra de Lie se corresponden con estas acciones de la pregunta de Milnor. Entonces, como decía antes, esta respuesta negativa lo que sugirió fue buscar un marco más general en donde se puedan estudiar las acciones de los grupos de Lie soluble. Y de ahí surge entonces considerar un grupo de Lie nilpotente, sea n nilpotente, y lo que consideramos es el grupo afín asociado a ese grupo de Lie nilpotente, que es simplemente los automorfismos del grupo actuando en el n. La manera natural del afín de n actúa en n naturalmente. Si tenemos un elemento en n y un automorfismo, entonces cómo actúa en otro elemento del grupo es simplemente casi lo único que podemos hacer. Tenemos el automorfismo, se lo aplicamos al elemento y lo multiplicamos con la multiplicación de n por el otro elemento. Entonces esa es la acción del grupo afín en n. Bueno, entonces de ahí ya se ve que vamos a generalizar esto a este nuevo marco. Cuando n es Rn, estamos en el caso afín usual. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es que realmente este nuevo marco para estudiar estas acciones realmente funciona. Entonces en el 2000 de Kimpe prueba que dado un grupo de Lie soluble, dado G soluble, existe n nilpotente y una representación ρ de G en afín de n tal que G actúa en n simple y transitivamente. Por transformaciones afines, ¿no? O sea, con la acción inducida. Bueno, estas acciones determinadas así son las que se llaman nil acciones nil afines. Entonces, este resultado es el que le dio, bueno, la respuesta que sí, estudiar este afín de n, estudiar las acciones de los solubles en este lugar es como que ya tiene una respuesta afirmativa si uno querría generalizar la pregunta de Milnor a este contexto. ¿Cómo es n? ¿Cómo? ¿Cómo es n? Bueno, hay ese n del teorema, lo que hace, ya voy a hablar un poco más de esto, pero básicamente lo que él hace es mete G dentro del semi-simple splitting de G. O sea, G lo vea dentro de un grupo más grande que tiene una parte nilpotente de la misma dimensión y ese es en el que actúa. La dimensión de n creo que puede ser mucho más grande que la dimensión de G, ¿no? En esa construcción es la misma. ¿Ah, sí? Sí, o sea, hay problemas con la definición de eso porque aparece en varios lados. Ya voy a hablar un poquito más, pero hay un semi-simple splitting que es el que define la I, que cumple que este nilpotente tiene la misma definición, la misma dimensión que el soluble que vos arrancás. Para tener simple transitiva tenés que... Sí, tenés que tener la misma dimensión, claro. Ah, claro. Sí, no, claro. Claro, son dígitos. En general uno siempre puede meter esto adentro de algo split con la parte nilpotente, puede ser un poco más chica. Digo, de hecho el G podrías, tenés en álgebra de Lie tenés el nil radical y algo más, y bueno, ese no anda, entonces tenés que agrandarlo un poco más para tener algo de la misma dimensión. Bueno, pero además de este resultado de existencia, no hay demasiados trabajos sobre estas acciones de un soluble
Porque ahora la pregunta natural es, bueno, tengo un soluble, tengo un nilpotente, no necesariamente este, bueno, ¿será que actúa? ¿Será que ese soluble actúa simple y transitivamente en el nilpotente? No hay demasiados trabajos en eso. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, una de las preguntas ahí es, bueno, ¿habrá alguna caracterización a nivel de álgebras? O sea, ¿cuándo existe esto? ¿Qué condición implica en el álgebra? Similar a lo que sucede con las LSA. Entonces el problema es así, cuando vos tenés un soluble y lo ves actuando en Rn, ahí esa condición se traslada al álgebra de Lie bien, pero el problema es que no todo soluble actúa en el grupo afín usual. Hay contraejemplos. Entonces nos vamos a un lugar un poquito más general, que es el afín de N. Entonces ahí sí este resultado garantiza que todo soluble lo podés ver como un subgrupo dentro del afín de N, pero bueno, es como que le falta a traducir esta condición a nivel de álgebra. Entonces, bueno, esto es lo que, con Jonas, lo que nos tratamos de concentrarnos en esta parte. Hay algunos resultados, ya los voy a mencionar. Bueno, o ahora. Entonces, Burde, de Quimpe y Deschamps, en el 2009. Ellos estudian el caso, esta condición, pero cuando G y N ambos son nilpotentes. Y de nuevo la clave acá fue trasladar el problema a nivel de álgebra de Lie. Entonces voy a explicar un poquito cómo es eso. Si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, entonces, dado uno de estos morfismos ρ del grupo de Lie G en afín de N, que simplemente los automorfismos actuando en N, automáticamente uno tiene un morfismo inducido en el álgebra de Lie. El álgebra de Lie la vamos a anotar por afín de N, donde N es el álgebra de Lie del grupo N. Y este es las derivaciones actuando en N. Bueno, entonces este mapa manda un elemento de G a algo que tiene dos partes. Una en el álgebra N y otra en las derivaciones, que la vamos a anotar así. Entonces la pregunta es, bueno, si esta representación induce una acción simple y transitiva de G en N, ¿qué condiciones esas determinan en esta de ρ? Y eso es lo que probaron en este trabajo, Burde, de Quimpe y de Deschamps en el 2009. Y ellos prueban que entonces con estas condiciones, si G actúa en N, o mejor dicho, si G actúa en N simple y transitivamente por transformaciones afines, entonces esto es equivalente a que a nivel de álgebra de Lie pase lo siguiente. 1. La T de G en N es biyectiva. O sea, esto era algo esperable porque tiene que tener la misma dimensión para que actúe simple y transitivamente. Y la segunda condición es para todos los elementos de G, como es la D, son matrices nilpotentes. ¿No hay G nilpotente? Potente. ¿Cómo? G nilpotente. No. No, sí. Ellos estudiaron. Sí, perdón. Sí. Con G y N nilpotentes. Entonces, esto es equivalente a estas dos condiciones. En ese trabajo lo que ellos estudian es este problema, pero cuando G es nilpotente. Bueno, y una de las... Bueno, también prueban en el mismo trabajo
Es como que estudian esta cosa general y después se fijan qué pasa en dimensiones bajas y lo que prueban es que para cualquier grupo G y N nilpotentes con la dimensión menor o igual a 5 existe una acción, existe un error con las propiedades de arriba, tal que actúa simple y transitivamente. Entonces cualquier par de grupos de nilpotente que te agarres en dimensión menor o igual a 5 vas a poder construir una de estas acciones. También en el mismo trabajo ellos prueban que ya en dimensión 6 hay un caso de un G y un N en donde no existe una de estas acciones. Y de nuevo, acá también la clave fue, bueno, no voy a contar cómo es la demostración de este, pero una de las ideas que ellos hacen es considerar la clausura algebraica de este G. Ahora voy a explicar un poquito más. Y ahí ya me voy a meter en un tema donde sé menos. Para todo par Gn existe una de estas representaciones, hasta dimensión 5. Si lo que hacen es toman todos los casos, que no hay mucho porque es nilpotente, ¿no? No hay mucho y dan un ejemplo para cada uno de ellos. Cuando n igual a g, eso es una LSA. Cuando n Igual a g. y la acción ahí es trivial, es mandás la t es la identidad y esta es la 0. Ah, ¿la ves nomás? Claro. Y sí, porque la fin de n actúa naturalmente, entonces sí es el mismo n. Sí, ahí en ese caso esta es la identidad y acá no hay nada. Pero hay 10, o sea que pares hay 100, no hay tampoco. Puede que para todo G existe un N, por eso te... No, acá es para todos los pares. Todos los pares. ¿Cuántas nilpotentes dimensiones? Bueno, 10, 100. ¿sí? O habrán, entonces tal vez no dieron todos los ejemplos, porque es mucho. Sí, pero el resultado está bien. Hasta dimensión 5, cualquier par que vos tomes se puede hacer. Bueno, lo que pasa se reduce un poquito porque no consideran el caso abeliano en ninguno de los dos lados. Ya lo voy a explicar eso, pero no tanto. Se reduce un poco. Entonces, bueno, acá la pregunta es más o menos similar. Entonces, determinar condiciones en el álgebra del IG y N para que exista tal acción. Bien. Y ahora vamos a ver un cuadrito en donde qué es todo lo que se sabe a nivel de álgebras para estos casos. Entonces, ¿qué se sabe hasta ahora? Lo que se sabe es que se han estudiado casos particulares y vamos a separarlo de la siguiente manera. Entonces tenemos nuestra álgebra G y la N. Vamos a considerar 3 casos en G. Entonces cuando es abeliana, cuando es nilpotente y el caso más general soluble. O sea, todo es estricto, ¿no? Y N, abeliana y nilpotente. O sea, este es el caso más general, pero se saben cosas en casos particulares. Entonces, como ya dijimos, cuando G es cualquier soluble, o sea que abarca todos estos casos, y la N es abeliana, estamos en el caso afín usual, y esto se corresponde con estructuras de LSA. ¿Está bien? Digo, esto quiere decir, existen acciones del grupo asociado a este con el grupo N. Eso quiere decir que el álgebra del IG admite una estructura LSA. Cuando pasamos al nilpotente y nos restringimos en el caso abeliano para G, eso tiene otro nombre y se llaman las LR estructuras. Este caso son las LR estructuras. Que eso es porque conmutan las left y las right. Las multiplicaciones a izquierda y a derecha conmutan. Esas son las LR estructuras.
El caso que estudiaron Burde, de Quimpe y de Cham es cuando ambas son nilpotentes y esto se corresponde con unas estructuras que se llaman post-Lie álgebra. Que ya voy a explicar qué es. Que estas generalizan a estas dos y este es el caso que queda. Cuando G es soluble, no nilpotente y lo estamos viendo sobre una nilpotente. Ahora dice cómo se traduce. ¿Cómo se traduce a nivel de álgebra? ¿Qué pares tienen LSA o Sí. ¿Todo eso también? Dice eso. respuesta. Sí, es parte de la respuesta. O sea, lo que ellos prueban acá, capaz que lo enuncio o no, bueno, lo digo, lo que ellos prueban es que, dado un par de grupos de Lie nilpotentes, G y N, admiten una de estas acciones si las álgebras de Lie tienen una estructura de post-Lie álgebra. Bueno, pero ¿sabes qué álgebra de Lie tiene? Y bueno, hay que clasificar esas, sí. Eso hay trabajo de eso, sí. Al menos en el caso nilpotente hay. Y lo mismo con las LSA. Lo mismo con las LSA. O sea, es pasar de un problema a otro. No está totalmente resuelto a nivel de álgebra. Tampoco, no. Tampoco estas, no lo sé. Pero bueno, al menos ya se traduce a algo que se puede manejar más. Bueno, ¿qué son estas? Entonces, lo digo rápido. Entonces, un par, le voy a llamar H porque si no me voy a equivocar más tarde. Entonces, un par de álgebras de Lie tiene una estructura álgebras de Lie sobre B. Entonces, una estructura de post-Lie álgebra también es un producto que va de B por B en B, que satisface lo siguiente. Entonces, parecida a las LSA al comienzo, pero involucra los dos corchetes. El corchete en H y el corchete en G. Z. Este es el de G. Y la última es con el corchete de H. Bueno, son unas cosas no muy lindas. Esas son las tres condiciones. Entonces, y se puede ver que estas son una generalización de estas cuando el corchete de H es 0, cuando es abeliano, y también son unas generalizaciones de estas otras cuando G es abeliano. Entonces, como que esto generaliza todo el problema y lo traduce al álgebra en ese sentido. Es encontrar en pares de álgebras de Lie estas estructuras. Entonces, ellos lo que hacen es decir, bueno, hacen esa equivalencia en el problema y estudian pares cuando los dos son nilpotentes. Creo que también algo de post, algo de pre-Lie, ¿no? Sí, pre son las LSA. Creo que Burde en el trabajo lo llama pre-L. A las LSA. ¿A las LSA? O a las LR. No, creo que a las LSA le llama pre-Lie álgebra. Por eso post ahora. Por eso post debe ser. Y estas, por ejemplo, en el caso sobre C, están muy bien estudiadas. El año pasado uno de los alumnos de Burde tiene su tesis hecha en todas estas y realmente hace una clasificación de los pares en dimensiones bajas, todo, pero sobre C. Entonces, bueno, una de las cosas es tratar de ver sobre R, pero bueno, siempre es más difícil. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a... Le voy a contar un poco cuál fue la idea nuestra para atacar ese problema para el caso G soluble. Entonces, como que hay dos preguntas acá dando vuelta. Una es, dado un par arbitrario de G y H, ¿cuándo existe una de estas acciones? Y la otra es, bueno, si ya sabemos que este G actúa, ¿cómo tiene que ser esa acción? O sea, las dos cosas están ahí, son interesantes para estudiar.
Y la clave en el trabajo para el caso nilpotente y también para el otro, es considerar la clausura de estos grupos. Entonces vamos a hablar un poquito de la clausura algebraica. Entonces, dado un grupo, pensemos primero dentro de las matrices. Entonces uno puede considerar G barra, o por G barra voy a denotar la clausura algebraica de G acá adentro. Y se sabe que si G es soluble, entonces este también es soluble. Y además este tiene la propiedad de que se parte en un U de G barra y un T, donde este es el grupo el conjunto de elementos unipotentes, se llama el grupo unipotente, y este es un grupo abeliano que actúa por automorfismos semisimples. Entonces todo grupo algebraico se puede partir de esa manera, y este también se denota como U de G porque solo depende de G. O sea, o es U de G barra o U de G. Aquí sería la topología Zariski. Sí, sí. O sea, estamos considerando una vez que tenés un grupo algebraico, lo intersecás con las matrices reales y estás considerando el conjunto de puntos reales del algebraico. ¿Está bien? O sea, es la Zariski real. Sí. La G barra es donde se anulan los polinomios que se anulan en G. Sí. Si tomas el Heisenberg real, te dará el Heisenberg complejo, algo así, no, nada o no importa. Claro, vamos a concentrarnos siempre en real y sí, la verdad es que yo no sé mucho de esto, No sé. pero es una herramienta que va a estar de paso nada más, porque lo que va a terminar sucediendo es que todo tiene sentido considerando la clausura algebraica, pero es muy difícil de calcularla. O sea, no sé si muy difícil, hay algoritmos, pero en la práctica no se va a traducir de una manera linda el álgebra. Entonces después nos vamos a quedar con una cosa más sencilla que esto, que es más fácil para trabajar. Bueno. Bien. Entonces tenemos esa descomposición en el grupo unipotente y el toro maximal. Entonces ahora dado H nilpotente. ¿Por qué esto? ¿Por qué la clausura? Porque dado un H nilpotente, entonces el H tiene una estructura de grupo algebraico también, entonces uno puede ver a la fin de H como un grupo algebraico. O sea, ambos, los automorfismos y el H son algebraicos, entonces la fin de H es un grupo algebraico. Entonces tiene sentido, dado un G metido acá adentro, que es lo que estamos estudiando, qué pasa cuando hay un soluble como subgrupo de este. Entonces, dado un G metido acá adentro, tiene sentido tomar la clausura ahí adentro de la fin de H. Claro, si H es nilpotente, siempre H barra igual a H. Claro. Son cerrados ahí. Son cerrados Zariski, sí. Y los automorfismos de H también son isomorfos al automorfismo del álgebra, entonces es un grupo algebraico, entonces la fin de H también. Entonces, cuando denotemos esto... H impotente, entonces va a quedar el mismo nomás. Sí. Entonces ya lo que dije yo no estaba adivinando porque no tengo idea. No, cambia cuando hay un soluble que actúa con autovalores imaginarios, así como... Claro, ahí necesitas como que agrandarte un poco más. Por eso no he puesto ese U ahí. Sí. Bueno. Bien, bueno, todo esto mismo que estamos hablando sobre grupos, lo podemos hacer en las álgebras, ¿no? Si tenemos una álgebra, vamos a considerar G barra y esta álgebra va a ser el álgebra del grupo y también se va a partir de una manera así. U de G y un T. Esto es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuál fue el resultado? Y en general, lo que decía Jorge, en general lo que está pasando es que la dimensión de esta parte nilpotente siempre es menor o igual que la dimensión de G. O sea, el álgebra insoluble por la cual empezamos y esta parte nilpotente. Entonces la idea es buscar uno de estos algebraicos que sea un poquito mejor que este, que tenga alguna propiedad más, en particular que tenga la misma dimensión que el G. Entonces la idea es traducir el problema de encontrar estas acciones de G a H, es cambiar el G por otro nilpotente pero que esté asociado al G y entonces usar el resultado que ya sabemos para los nilpotentes. Bueno,
Y el teorema más o menos es así. Entonces si G, ya lo vamos a pensar metido dentro del grupo afín. G soluble, ¿no? G soluble. G soluble. G actúa en H simple y transitivamente por transformaciones afines, o existe una nil afín acción. Afines. Es que todavía no nos ponemos de acuerdo si nos gusta el nombre, entonces, o simple y transitivamente por transformaciones afines, o existe una nil afín acción. Si solo sí, la parte unipotente actúa en H simple y transitivamente, también por transformaciones afines. Es como que lo que está diciendo esto es que la única parte que importa es esta nilpotente. Entonces ahí es como que traducimos esto, que era para el G soluble, en una cosa donde en principio acá podemos aplicar el teorema anterior y traducir esto a la álgebra y estudiarlo con esas condiciones. Bueno. Tiene un nombre, creo, ¿no? El nil radical ¿Qué es un G de G? ¿Qué es un G de G? A nivel de álgebra es el nil shadow, que no sé cómo es. El nil shadow. Sí. ¿Cómo se dice? La sombra nilpotente. Bueno. La nil sombra. Claro, entonces es algo que solamente depende del G. Entonces por eso está bueno. Bueno, sí. Sí, vamos, porque el resultado... Y hay que siempre hay una función que está dando vuelta ahí. Si vos tenés una cosa general, que es un mapa de G en el afín, bueno, es como que en la situación general pensá en la imagen de G vía ese mapa y tenés algo ahí que es isomorfo. Porque los mapas tienen que ser inyectivos. Ser simple es fiel a la representación. Claro. Es lo mismo. Sí, ellos acá dan condiciones lindas sobre el mapa directamente, pero bueno, uno puede pensar todo ahí adentro. Bien. Bueno, entonces ya lo que podemos hacer es pegarlo con aquel teorema y decir qué significa esto. Es más o menos como un corolario de esto junto con el burde de Quimpe de Cham. Lo que dice esto es que entonces si llamamos NG al álgebra del I del U de G, no sé por qué U de G sería. Bueno, no sé. Entonces, esta de nuevo la pensamos acá adentro, en el afín de H. Entonces el mapa que manda esto en H sería como la proyección sobre la primera coordenada del afín. Esta es biyectiva. Y las matrices de X son nilpotentes. Para todo X en el U de G. Creo que la notación que se usa es el N de G. Entonces, claro, la idea está en pasar eso del soluble al nilpotente. ¿Esto se sabía en algunos casos particulares? No, para soluble nadie lo había atacado. Es como que se habían quedado en estas cosas. Se le habían esquivado a este cuadradito. Que estaba acá. A ver qué hora es. Uy, ¿quedan 15 minutos? ¿Un poquito más? ¿25? Bueno, voy más rápido. Capaz me puedo saltear la... Bueno, quiero llegar hasta un poquito más. Bueno, le puedo contar, aunque sea un pedazo de la demostración de esto, de cómo es la idea, cómo se trabaja un poco ahí. Entonces, supongamos que tenemos el G, vamos para un lado. Supongamos que tenemos el G que actúa simple y transitivamente en el H, entonces uno considera el G barra, que es el U de G, esté actuando ahí. Bueno, lo que se puede probar es que siempre existe un punto fijo por la acción de T. Siempre existe un elemento en H, un H0, punto fijo
por T, o sea, T de H0 es H0. Entonces, cuando miramos la parte unipotente del G en el H0, es lo mismo que mirar la acción de todo el G barra en el H0. ¿Cuál estoy haciendo acá? Por el otro lado. Entonces, U de G barra. Bueno, y si G, algo que no dije es, podemos ver al grupo G como un subgrupo de su G barra, ¿no? Siempre está metido ahí adentro. Entonces, si el G ya actuaba, estamos yendo en la ida, si el G ya actuaba transitivamente en el H, con más razón algo más grande que el G barra, entonces esto no va a dar todo. Entonces, en particular, con el nilpotente también obtenemos todo. Entonces, ahí tendríamos transitivo. Después, para ver que es simple, bueno, y además, ahí lo que se sabe desde siempre es que la dimensión del U de G es menor o igual que la dimensión del G, pero en este caso, que tenemos que el G actúa en el H transitivamente, entonces esto es la dimensión del H, pero esta condición dice que este es igual o más grande que el H, entonces en realidad lo que tenemos es una igualdad. Entonces actúa transitivamente en el H y tiene la misma dimensión. Entonces la isotropía es su grupo discreto. Pero también se puede ver, hay otro resultado que dice que la isotropía tiene que ser cerrada y conexa. Entonces no le queda otra que ser nada, digamos. Entonces no hay isotropía. O sea, no estoy escribiendo todo, pero se ve que es simple. Bueno, y jugando un poco parecido para la vuelta, pero hay que usar alguna cosita más, que es un lemita que ajusta un poco más esto de la dimensión. Entonces dice que la dimensión del U de G barra o del U de G más la dimensión de G intersección el toro es la dimensión de G. Entonces, con este resultado que ya nos dice exactamente la relación en las dimensiones, uno puede probar la vuelta, que si el nilpotente actúa, también el G, simple y transitivamente. Podemos ver si quieren la prueba. La vemos. Entonces, para ver que es simple. Para ver que es simple, tomamos un X en H y un G en G. Y tomamos T, que sea el estabilizador de ese elemento. El estabilizador de X. Entonces, en particular, tenemos que Gx es X. Bien, entonces G está en T. Y además nuestra hipótesis es que este nilpotente actúa en H simple y transitivamente. Entonces, lo que dice esto es que U de G intersección T no hay nada, es la identidad. No puede tener cosas que fijen. Además, otra de las cosas que se ve es que el U de G por T es el G barra. O sea, el G barra siempre uno lo puede descomponer así. Entonces esto está diciendo que el T que tomamos es un toro maximal. Y ahora, utilizando este lemita en las dimensiones, tenemos un elemento G que está en el T y acá. Bueno, pero eso se lleva mal con la hipótesis de que este actuaba acá. Porque entonces este tiene la misma dimensión que el H y que es la misma dimensión que el G, entonces no puede haber nada acá. Entonces G es la identidad. Entonces de ahí sale simple. Fui medio rápido capaz. ¿Está bien? Bueno, y jugando un cachito más se ve que es transitivo también. Me olvidé de una cosa. Sí, solo sí, la dimensión del H es la dimensión del G. Digo, es una consecuencia en la ida, pero a la vuelta lo necesitas. Porque si vos partís empezás con este, no necesariamente tiene la misma dimensión que el G. Pero algo que no entiendo del teorema de ustedes es que si G es algebraico, o sea, G es igual a G barra, UG parece ser el nilradical común. Bueno, hay una cosa ahí, no sé, es nilpotente, pero no sé si es el nilradical. Bueno, pero tenés un T, un toro. Lo que ellos prueban en el caso nilpotente es que cuando vos tenés G nilpotente y actúa simple y transitivamente, ahí el G coincide con el G barra, coincide con el G y con la parte unipotente.
No, pero pongamos G igual a G barra. Ujú. Muy simple, G algebraico. UG baja la dimensión. Sí. Y entonces ahí ese teorema estaría diciendo que ningún algebraico puede actuar, porque UG bajó y no puede actuar simple y transitivamente ahora en H, porque H tiene la dimensión de G y UG es más chico. Eso es lo que no me cierra. O sea, vos decís, empiezo con uno que sea algebraico, entonces es igual a su G barra y con la condición de que actúa. Sí. Digo, pareciera que según el teorema nunca puede actuar porque el UG nunca actúa simple y transitivamente en H porque tiene dimensión más chica. Sí, parece que sí. Es más chico porque UG es nilpotente y G es soluble, no nilpotente. Ujú. Lo que está atrás de esto tal vez está... Sí, tal vez puede que no está bien. Lo que pasa es que este no es cualquiera. No es cualquier G barra. Tiene alguna propiedad más que es justamente esa que es la dimensión de este siempre es igual a la dimensión del G. Lo que pasa es que cuando actúa simple y transitivamente, la clausura donde la estés mirando es lo mismo que el semisimple splitting, es lo mismo que el que estamos buscando nosotros, todo coincide ahí. Tal vez me falta aclarar que sí, algo más. Bueno, sí, tenés razón, no sé. Lo voy a ver. A lo mejor ahora cuando pase al otro capaz queda más claro y me olvidé algo ahí. Y si no le preguntamos a Jonas. Viene. Ah, ¿sí? Me dijo que tenía ganas, que aplicó. No sabía si. Bueno. Entonces, esto que hicimos era para un G que ya lo veíamos metido acá. Entonces, lo que queríamos responder es qué pasa cuando empezamos con un soluble y con un nilpotente cualquiera. O sea, tenemos un par de este soluble, este nilpotente. ¿Será que existe una acción? Entonces no podemos asumir que está metido en el afín. Tenemos que dar alguna condición que no dependa de eso. Y lo que surge acá es la herramienta que surge es lo que se llama el Hull algebraico. Asociada a un G. ¿Y quién es este? Este es, entonces, para todo grupo de Lie soluble existe, esto es definición barra resultado, para todo soluble existe un G barra, existe un G barra, le voy a llamar G barra, que cumple ciertas condiciones. Entonces, existe un G barra y un mapa psi de G en G barra. Existe un phi así, tal que. Entonces, la primera es la condición de clausura algebraica. Entonces, G barra es la clausura algebraica de phi de G. O este es denso Zariski en el otro. Y la segunda condición es la importante, o la que parece que nos faltaba ya, que es que la dimensión... Bueno, como este es algebraico, se parte en su parte unipotente y el toro. Entonces la otra condición es que el U de G, para este barra, o sea G barra es U de G o U de G barra y el toro, esta tiene la misma dimensión que G. Entonces eso es algo que a priori una clausura cualquiera no la tiene. Entonces uno siempre puede tomar esta como la más grande, como la parte nilpotente maximal, dado un G soluble. Y además tiene otra condición más, que es el centralizador del U de G. Está contenido en U de G.
Bueno, entonces con este es con el que vamos a trabajar. Es básicamente el mismo resultado, jugando con este mapa que tenemos entre phi y el afín. Y bueno, lo mismo tenemos para álgebra de Lie, ¿no? Existe la definición de este Joule algebraico para el álgebra. Y entonces teorema corolario del anterior es, dado G y H, soluble y nilpotente, entonces existe una nilacción, nilafín acción. Si solo sí, la parte... Bueno, acá necesitamos una condición extra que es, este G barra lo podemos meter en el afín y además su parte nilpotente actúa en H con las condiciones correctas, simple y transitivamente, por transformaciones afines. O sea, es el mismo sabor del otro, nada más que ahora no tenemos un G que ya de entrada está metido en el afín de H, sino que es cualquiera. Entonces para ese existe asociado este G barra, y si es que este se puede meter acá, tal que la parte nilpotente actúa como queremos, entonces también vamos a poder construir una acción en el G, con las mismas propiedades. Entonces ahora con este es como que ya no sé, si hay algo que me está faltando seguro ya entonces. ¿No será que allá es la clausura en el afín de H, no de G de N? Que también es Claro, una sí. clausura rara. Sí, es la clausura en el afín de H. Sí, porque siempre, No es claro. aquella, claro. Claro, porque acá tenés razón, se puede, claro, sí, por eso es como que de entrada nos preocupamos porque este sea algebraico para clausurar todo ahí. Soluble algebraico acá. Exacto. Acá tampoco. Está bien, sí. Bueno, entonces todo esto está muy lindo y tiene sentido y es como la generalización natural de lo que pasaba antes. Solo nos preocupamos por la parte nilpotente de este G barra. El problema de este G barra es que, bueno, tiene una clausura dando vuelta ahí y ya trajo problemas. Entonces, muchos más cuando uno quiere calcularla para decir, bueno, ahora veamos con los ejemplos. Pero hay como una cosa un poquito más chica, pero igual de eficaz, que se llama el semi-simple splitting. Semi-simple splitting o algo así. No sé quién fue el primero que... Che, HAL es cápsula nomás. ¿Es cápsula? Sí, HAL. El complex HAL. Ah, bueno. Bien, gracias. Entonces, bueno, lo que pasaba con esto era eso, que era muy difícil de calcularlo, entonces pasamos a una herramienta un cachito diferente, pero bastante parecida al fondo, digamos. Entonces vamos a definir, dado un G soluble, G' le voy a llamar, que es el semi-simple splitting asociado a G, de G. Será doble T. Que cumple ciertas condiciones parecidas al G barra, que es, también se parte como un NT, donde este es nilpotente, este es el nil radical de este. El T es un abeliano que actúa por automorfismos semisimples. La condición en la dimensión. Y alguna cosa más. El G' se parte como G por T, o como también como N por G. G y T no tienen intersección. Y también se puede ver a G como un subgrupo en el G'. Y la dimensión de T más G es la de G'. Bueno, pero básicamente esto es lo que nos dice, es bastante similar a aquello. Y es más fácil de calcular este. Y ahora les digo más o menos cómo es. Bueno, primero, el resultado de existencia. Entonces, yo lo vi en el trabajo de Quimpe, pero la verdad es que no sé si él fue el primero que habla sobre este. Es para todo G soluble
simplemente conexo existe, admite, G admite un G' con las condiciones de arriba. Bueno, y hay más cosas, ¿no? Bueno, además, lo que prueba, como otro teorema, lo vamos a poner junto, además, que actúa en este n simple y transitivamente. Por transformaciones afines. Entonces el n, al menos uno de los n, se obtiene así. Y lo bueno de este es que la parte nilpotente es como la misma que aquel, que es lo que nos interesa, y no hace falta calcular esa clausura para obtener los ejemplos, porque este es como un poco más sencillo, este t. La relación que hay entre los dos la probó Casulla el de las LSK, y otras cosas más, en el 2013. Entonces, bueno, él lo hace a nivel de álgebras, pero si vos tenés G, ¿dónde está? Soluble, y G barra es aquel, y G' es el semisimple. Lo que pasa es que el G' es una subálgebra de este, y si a este lo pensamos como NT, entonces el G barra es como tomar la clausura de este, y el n es el mismo. Entonces están como muy relacionados estos dos, el G' y el G barra. Y lo importante es este n, y esto mucho no nos interesa, pero nos garantiza que es como que lo suficientemente grande para que los resultados anden, y la parte nilpotente es exactamente la misma, y este tiene la ventaja de que se calcula en el álgebra así nomás. Entonces, el resultado final es, bueno, o lo puedo decir acá. Sí, solo sí. El G' se puede meter en el afín y la parte nilpotente actúa con las condiciones que queríamos. Y si me quedan 2 minutos más, les digo rápido cómo se calcula ese G'. Entonces, básicamente lo que uno hace es empieza con el álgebra G. Tenemos, qué sé yo, el nil radical y algún complemento. En general eso no se parte. Y lo que hacemos es, bueno, agarramos cada uno de los elementos que están en B, lo descomponemos en su parte nilpotente y semisimple. Lo descomponemos así y la parte nilpotente del G' va a resultar el conjunto de los X menos los A de S. ¿Está bien? Entonces es como que, bueno, esto se ve todo, se puede ver todo metido. ¿Dónde tengo eso? En un lado. En G, actuando en las derivaciones de G. Entonces como que una notación, pero lo que significa esto es que a cada elemento le sacamos la parte semisimple, entonces obtenemos todas cosas nilpotentes. Ese es el álgebra de Lie de la parte esa n o u de g, como sea, es la misma. Y entonces ahora nos quedan todas cosas puras, todas cosas semisimples puras, entonces el G' es como otra copia más de B, actuando en lo que quedó, lo podemos poner como G, pero acá solamente actúa con la parte semisimple. O también lo podemos ver como B actuando en N, en, ¿cómo le llamé? U. Es como simplemente hacer un cambio de base. Entonces, este bicho es mucho más fácil de calcular. Simplemente partimos en la parte semisimple y nilpotente cada elemento. O sea, el ejemplo fácil es cuando G es, por ejemplo, qué sé yo, R a la algo, R a la K, actuando en algo nilpotente con cosas semisimples. Entonces, ese es el caso obvio. Acá no hay nada.
Entonces, ¿cómo se construye este? Es simplemente agrandar el nilpotente lo suficiente. R acá. Y este va a actuar de la misma manera con las acciones, con algunos bloquecitos más de cero en la primera parte, nada más. Entonces, esta es la parte nilpotente del G'. Y ese es el que nos sirve para hacer los cálculos. ¿Por qué te queda B abeliana en esa construcción? Bueno, así defino los corchetes acá. Los corchetes en B van a ser 0. Sí, pero para eso necesitas que los A de S conmuten. Para que te dé B abeliana. O habrás partido con B abeliana, no siempre se puede tener B abeliana. No, no siempre. Sí, de hecho en dimensión 4 creo que ya hay ejemplitos donde el B no es, a ver si puede ser un afín actuando en R2, no sé. Bueno, lo voy a revisar, no sé. Bueno, y es como que esa es la manera más simple que encontramos para reemplazar el G barra, que era complicado de calcular. Y lo que hicimos fue después chequear qué pasa en dimensiones bajas, y ya con eso ya está. Entonces miramos en dimensión 3, que era donde tiene sentido, porque en dimensión 2 no hay nada. O sea, no hay nada estricto en el caso que estamos buscando. Entonces en dimensión 3 agarramos y miramos todas las álgebras, o sea, todos los casos de solubles que no sean nilpotentes. No hay muchos, son 3, o sea, 3 familias. Y la única opción para la nilpotente es la H3. Bueno, y ahí miramos qué pasaba con si existían acciones entre estos y estos. O sea, básicamente si se podía meter el G' ahí adentro. Y en esta hay, en esta solo nos quedamos con 2. Y en esta solo nos quedamos con 1. En los demás casos no se puede. Y en dimensión 4... En dimensión 4 ya es un poco más interesante porque hay más casos. Y lo que hicimos fue separarlos en cómo es la parte nilpotente del G', que esa tiene 3 opciones. O es abeliana, o es la H3 por R, o es la filiforme. Y el H, ahí tiene 2 opciones. El H3 por R, o sea, hay 3 opciones también, pero no nos interesa la abeliana porque esa ya había sido estudiada. Y acá pudimos completar varios. Todos estos cruces posibles, acá hay un montón de álgebras de dimensión 4, todos estos pudimos responder si existe o no. Y en el caso que haya álgebras con parámetros, para qué parámetros anda y para qué no. Lo mismo acá y acá. Acá también, y acá es como que hay algunos casos hechos y bueno, falta un poquito más. Entonces, y el paso siguiente en esto es, una vez que ya más o menos tenemos caracterizado cómo ir buscando, es tratar de estudiar, porque también uno puede definir qué son estas post-Lie álgebras en pares GH sin condiciones en G y H, soluble, no soluble, lo que sea. Entonces, en principio estas tienen sentido en este caso también, no solo en el nilpotente que estudiaron antes. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estas? A lo mejor tienen algunas estructuras de post-Lie álgebra especiales, las que vengan de una acción, no sé. Pero bueno, ahí es como que todavía eso sería el paso siguiente, digamos. Bueno, eso era todo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Se lo mandamos a Jonas. Están grabadas. Preguntas, comentarios para Marcos acá. Hoy.